El capítulo de hoy es sobre funciones, entonces todos los ejercicios están basados en algo que tenga que ver con las funciones, pero algo básico por el momento. El ejercicio 1 dice, fíjense, si f de x es igual a x al cubo más 1 sobre x, el inciso A dice determine cuánto vale f en 1, f en menos 1 y f en un medio. Bueno, acá lo único que nos está pidiendo este ejercicio es que evaluemos en determinados x a la función que nos están dando. En realidad los x son x igual a 1, x igual a menos 1 y x igual a un medio. Antes que nada les voy a recordar un poco de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una función. Una función básicamente es una relación que asocia un elemento dado x con un único elemento y. Es decir, me tiene que dar o me tiene que asociar con un único número y. Entonces vas de un conjunto X o de un conjunto de salida a un conjunto de llegada. Dentro de ese conjunto de salida tengo los elementos X y dentro del conjunto de llegada tengo los elementos Y. Y una función o una relación se va a decir que es función cuando a un elemento X le asocio un único elemento Y. Bueno, dicho eso, lo cual ya lo repasaremos en el futuro por su utilidad en los ejercicios que tenemos que resolver, vamos al ejercicio. Lo único que me pide el ejercicio es, en la expresión que me dieron como función, reemplazarlo por el x que me están pidiendo. Por lo tanto, en el primer renglón pueden ver que cuando puse f de 1, lo único que hice fue reemplazar en la función el 1 dentro de la función. Por lo tanto, me queda 1 al cubo más 1 sobre, reemplazo x por 1, 1. Eso me queda 1 más 1, 2. Ningún misterio. El resultado de f en 1 es 2. Lo mismo puedo hacer para cuando tengo que evaluarlo en menos 1. Me quedará menos 1 del cubo más 1 sobre el menos 1. Y acá, cuando tengo 1 sobre menos 1, eso es directamente menos 1. El menos 1 al cubo, también yo lo puedo pensar como es menos 1, es básicamente menos 1. Por lo tanto, es menos 1, menos 2. Y hay que hacer un poco más de cálculo en el tercer caso, cuando tengo que evaluarlo en un medio, pero también sale relativamente fácil. Es un medio al cubo más 1 sobre un medio. El 1 medio al cubo es distribuir, se puede pensar distribuir el cubo en el numerador y en el denominador. Tendría 1 al cubo sobre 2 al cubo. Eso me da 1 octavo. Y el 1 sobre un medio, el segundo término, yo puedo pensar que el 1 de arriba es como 1 sobre 1. Entonces tendría 1 sobre 1 sobre un medio. Y ahí puedo usar la reglita para resolver división de fracciones. Los de los extremos por afuera van multiplicados entre ellos y van en el numerador, y los que están adentro van multiplicados entre ellos y van en el denominador. Lo que tengo por afuera es 1 por 2, 2, eso va en el numerador, y adentro tendría 1 por 1, eso va en el denominador, es 1. Así que me termina quedando un 1 octavo más 2. Ahora acá tengo suma de dos números, pero uno es una fracción. Para poder sumar dos fracciones, digámosle de alguna manera, el 2 también lo puedo pensar como una fracción, que es 2 sobre 1. Tienen que tener el mismo denominador, en este caso no lo tienen. Por lo tanto, los hago que tengan el mismo denominador. Para eso, me fijo, en este caso, cuál es el que tiene denominador. El que tiene denominador es el primer término y es 8. Por lo tanto, al segundo término lo multiplico y lo divido por 8. Es una manera curiosa de escribir 1 en realidad, que acá tengo el 1 multiplicando al 2. Y una vez que tengo escrito este 1 de una manera rara pero útil, ahí sí ya tengo dos fracciones con igual denominador, y por lo tanto lo único que tengo que hacer es sumar los numeradores. El numerador del primer número es 1 y el numerador del segundo término es 2 por 8, 16. Por lo tanto el numerador me queda 1 más 16, 17. El resultado final es 17 octavos. Vamos al inciso B. El inciso B dice, indique si la función es par, impar o no tiene paridad. Bueno, para eso vamos a tener que resolver
Antes que nada, darles un par de conceptos acerca de qué es que una función sea par o que una función sea impar. Ustedes ya deben haber visto en el teórico que se puede decir que una función es par cuando si a la función que yo tengo la evalúo en menos la variable, o sea, menos x en este caso, el resultado me da una función que es igual a la función original, a la función f de x. Entonces ahí puedo decir que la función es par. Por otro lado, si al evaluar la función en menos la variable, en menos x, me da como resultado menos la función original, entonces esa función se puede decir que es una función impar. Ahí en el teórico, ustedes si lo revisan, si ven los videos del aula virtual, tienen ejemplos, pero básicamente lo que esto me está diciendo es que una función que cumple la condición de paridad, si yo pienso en el plano xy, lo que tengo del lado positivo de las x, lo voy a tener reflejado de alguna manera en el lado negativo de las x. Es decir, como se comporta del lado positivo de las x, se va a comportar de la misma manera la función en el lado negativo. Uno puede pensar que si de una función par uno ya dibujó la parte que está del lado positivo de las x, para dibujar la parte que está del lado negativo, lo único que tengo que hacer es hacer una rotación de ese gráfico 180 grados respecto del eje Y hacia el lado de los negativos y ya habré terminado de dibujar la función. Por otro lado, cuando la función es impar, tiene cierta simetría, pero no me alcanza con hacer una única rotación. En ese caso lo que tendré es el gráfico del lado derecho de la función. Ahí tendré que hacer una rotación igual que la del par, 180 grados respecto del eje Y hacia la izquierda, pero después tendré que hacer una rotación de todo lo que me dio 180 grados respecto del eje X. Ambas tienen cierta simetría, pero no se ven iguales en un gráfico. Un ejemplo clásico de una función par es la x cuadrado. Si ustedes saben, una parábola igual a x cuadrado, del lado derecho de la recta x, del lado positivo de los x, tiene una forma, y del lado negativo de los x tiene la misma forma, pero reflejada respecto del eje y. Y un ejemplo clásico de una función impar es la x al cubo. Si ustedes se fijan, se comporta subiendo en el lado positivo de las x, pero del lado negativo de las x, la función está por debajo del eje x, con la misma forma que del lado positivo, pero con valores negativos. Bueno, ¿cómo hacemos para darnos cuenta si una función es par o impar analíticamente? O sea, si no la podemos graficar. En este caso, por ejemplo, tenemos la función x al cubo más 1 sobre x, y querríamos saber si esa función es par o impar. Bueno, lo que hacemos es obedecer a lo que dice la definición. La definición tanto de par como de impar, lo que dice es, evalúen la función en menos x y vea qué pasa. Si pasa lo de que es igual a f de x, entonces es par. Si pasa que es igual a menos f de x, entonces es impar. Por lo tanto, partimos de ese punto. Agarramos la función y la evaluamos en menos x. Y básicamente siguiendo un procedimiento muy similar al que usamos en el inciso A para evaluarla en un número. Cuando la evalúo en un número, directamente reemplacé el número por x. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar ese número por menos x. Entonces, cuando tengo la función y la evalúo en menos x, tendré menos x al cubo más 1 sobre menos x. Y esta parte sería la parte en la que yo ya evalué la función en menos x. Ahora, una vez evaluada, yo quiero intentar reescribir la función para ver si esta nueva función se parece en algo a la función original o no. Matemáticamente lo que podemos ir haciendo término a término es lo siguiente. Por ejemplo, el menos x al cubo, yo puedo pensar que dentro del cubo tengo un menos 1 multiplicado por x,
y por lo tanto puedo distribuir el exponente. Entonces me quedaría un menos 1 al cubo por x al cubo. Por otro lado, el más 1 sobre menos x lo puedo reescribir como directamente menos 1 sobre x. Ahora, el primer término dice menos 1 al cubo, pero menos 1 al cubo es directamente menos, y x al cubo es x al cubo. Por lo tanto, la resolución del primer término es menos x al cubo, y el del segundo término era menos 1 sobre x. Ahora, en ambos términos, en menos x al cubo y en menos 1 sobre x, hay algo en común y es el signo menos 1. Entonces yo podría tratar de sacar el menos 1, factor común de ambos términos. Si hago eso, en el siguiente paso puedo ver que ya saqué el menos 1 factor común y lo que me queda adentro de los paréntesis es cada uno de los términos sin el menos 1, es decir, x al cubo más 1 sobre x. Ahora, si miramos fijo lo que está dentro del paréntesis, eso es exactamente igual a la f de x de la que partimos. Por lo tanto, yo puedo reescribir esto como menos f de x. Entonces, partí de evaluar la f en menos x y llegué a un resultado que me dice que es menos la f de x. Por lo tanto, eso coincide con la definición de función impar y entonces yo puedo aseverar que la función que me dieron a averiguar es una función impar. ¿Se entiende más o menos eso? Siempre va a quedar de esa forma, o sea, un número delante de... o sea, ahí te dice que es menos 1 por x al cubo más 1 sobre x. Siempre va a quedar una forma parecida a eso, para que nos demos cuenta si es menos f de x o f de x solo. Puede pasar que tengamos la suerte de que cuando arreglamos los signos me queda así como está ahora, así menos la f de x, o arreglamos los términos y me vuelve a quedar la función, o nos queda de tal manera que no podemos hacer que se parezca ni a f de x ni a menos f de x. ¿Está? Entonces, no es que las funciones solo pueden ser par o impar, también pueden no tener ningún tipo de paridad. ¿Y qué haríamos en ese caso? O sea... Decimos, la función no tiene paridad. No es ni par ni impar y se acabó el ejercicio ahí. Ah, bueno, Y, gracias. y básicamente tienen que recordar que hay muchísimas funciones pares, infinitas, hay infinitas funciones impares, pero también hay infinitas funciones que no son ninguna de las dos cosas. Básicamente, el que yo pueda descubrir que una función es par o impar, si mi objetivo es tratar de conocer la función, es una característica más. Y yo tendría suerte, si mi objetivo fuese dibujar la función, saber que la función es par o impar. Pero si no lo fuese, bueno, significa que no tuve tanta suerte y tendré que seguir averiguando cuáles son las características de la función para poder dibujarla. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, sí. Y una cosa que no sé si yo les dije la clase pasada, pero bueno, en esta clase que empezamos a ver funciones empieza a ser más relevante. Fíjense que en esta clase vamos a ir sumando características de cómo ir entendiendo a las funciones. Cómo podemos sacar la información a la función que nos han dado para yo poder conocerla un poco más. Esa básicamente va a ser la trayectoria nuestra en esta materia durante todo el cuatrimestre. Es sacar información de las funciones. Vamos a ir acumulando información de las funciones con un objetivo muy claro hacia el final de la materia. El objetivo va a ser tratar de dibujar cualquier función que me den. Por lo tanto, en cada capítulo que vamos a ir desarrollando de la materia, lo que vamos a ir haciendo es vamos a ir incorporando herramientas para poder conocer de qué se tratan las funciones y cómo puedo sacarle todo el jugo posible de información a una función para poder después volcar toda esa información en un plano XY y dibujar cualquier función que me den. Fíjense que acá estamos recién explorando las primeras herramientas
que uno puede tener para conocer una función. Bueno, dicho eso, vamos al segundo ejercicio del seminario, que dice, determine el dominio. Antes, ¿qué Sí, pasaría si en vez de la x al cubo fuera x al cuadrado? bueno, en este caso, si la función fuese x al cuadrado más 1 sobre x, Sí, o sea, si fuera x al cuadrado más 1 sobre x. bueno, ahí lo que quedaría es que cuando yo evalúo esa función, me quedaría menos, a ver, déjenme ver si les puedo mostrar acá. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, si yo tengo que hacer f de menos x, ahí lo que me quedaría es menos x dentro del cuadrado más el 1 sobre el menos x. Ahora fíjense, dentro del cuadrado yo tendría menos 1 al cuadrado y el x al cuadrado. Y el segundo término me quedaría de esa manera. Ahora, ¿cuánto es menos 1 al cuadrado? 1 positivo. Entonces esto me quedaría así. De esa manera en la que quedó escrita la función, fíjense, x cuadrado menos 1 sobre x, no es igual a lo que yo tengo en la función. O sea, acá tengo x cuadrado más 1 sobre x en la función, y acá me quedó x cuadrado menos 1 sobre x. Eso evidentemente no es igual a f de x, y tampoco es igual a menos f de x. Porque menos f de x sería menos x cuadrado menos 1 sobre x. Por lo tanto, como no es igual a f de x y no es igual a menos f de x, esa función que vos inventaste no tiene paridad. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bueno, volvamos entonces a los ejercicios de seminario. Vamos con el segundo. Dice, determine el dominio y trace la gráfica de cada función. Bueno, antes de empezar, acá hay algo ya raro, como introducido en nuestros ejercicios que hasta ahora no hemos tratado, que es el dominio. ¿Qué es el dominio de una función? Bueno, básicamente el dominio de una función, recuerden que la función es como si fuera una máquina que a uno le mete una cosa y me escupe un resultado. Bueno, las cosas que yo le meto a la máquina tienen que ser tales que yo puedo meterla a la máquina y la máquina sabe qué hacer con esa cosa. Es decir, los x que yo meto dentro de una función tienen que ser de tal manera que la operación que hace la función, la operación matemática que hace la función la pueda hacer. ¿Está? Entonces, ¿cuándo una función no podrá hacer una operación? Y bueno, un ejemplo podría ser si mi función fuera división de dos cosas y yo en el denominador tengo x, escrito de alguna manera. Bueno, si yo al reemplazar el x en el denominador me diera como resultado 0, no puedo hacer un número dividido 0 matemáticamente porque eso no tiene sentido, por lo tanto ese número yo no lo podría meter dentro de la función. Otra cosa que podría pasar es que mi función fuese del tipo
con una raíz de algo con x adentro. Si existiera algún valor de x para el cual yo calculo lo de adentro y lo de adentro me diera negativo, bueno, nosotros sabemos que no podemos calcular la raíz de un número negativo. Por lo tanto, ese valor de x tampoco podría ser parte del dominio de la función. Entonces, básicamente, buscar el dominio de una función es buscar los x que nosotros podemos meter dentro de la función de tal manera que la función me pueda dar un resultado o que la función pueda hacer la operación matemática que originalmente planteó. Entonces, para nuestro ejercicio, veamos el inciso A. El inciso A me está dando acá un polinomio cuadrático, me da x cuadrado más 2x menos 1, y me pregunta cuál es su dominio. Teórico, también ustedes deben haber visto que los polinomios son funciones bastante lindas y bien comportadas, y en este caso, cuando un polinomio está solo, y en este caso con un polinomio cuadrático en particular, cualquier x que yo pueda agarrar del conjunto de los reales, lo voy a poder meter dentro de la función y me va a poder dar un valor. Por lo tanto, en el caso de los polinomios, no importa cuál sea el grado, el dominio siempre va a ser los reales. Y en este caso, bueno, ya sabemos cómo se dibuja una parábola. Acá lo único que yo tendría que hacer es buscar, por ejemplo, hacemos Bhaskara y buscamos cuáles son las raíces, y una vez que encontramos las raíces, podemos dibujarlas en el eje X, y además como el término de orden más grande, que es el que tiene el X cuadrado, tiene un número positivo delante, que es 1 positivo, yo ya sé que las ramas son para arriba, por lo tanto, el dibujo de la parábola es como este que está ejemplificado acá en el gráfico. No hay ningún misterio. Vamos al inciso B, que es un tanto más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque me han dado una función dividida en partes. Cuando está dividida en partes, significa que para ciertos lugares de la recta real, en este caso la variable es t, para ciertos tramos en la recta de las abscisas, digámoslo de esta manera, hay un valor predeterminado para la función. En este caso, la recta de las abscisas, que está en variable t, repito nuevamente, está dividida en dos partes. Una para los t menores que menos 1 y otra para los t mayores o iguales que menos 1. Fíjense que ahí, entre esos dos intervalos, hemos ocupado toda la recta real. Porque en el primero tenemos desde menos infinito hasta menos 1, y en el segundo tenemos desde menos 1, tomando el menos 1, hacia más infinito. Y me dice que en el primer caso, cuando los t son menores que menos 1, la función es la función 1 sobre t, y en el segundo caso, cuando la función son los t mayores o iguales que menos 1, la función es la función 3 menos t. Entonces, ¿cómo haríamos para encontrar el dominio? Bueno, en este caso, cuando yo tenga las funciones partidas, voy a buscar el dominio de cada una de las partes de la función. Me voy a preocupar en cada parte si para los x de esa parte la función que me dieron tiene algún problema. En nuestro ejemplo, el primer sí es si t es menor que menos 1, es decir, desde menos infinito hasta menos 1. En ese caso la función es la 1 sobre t. Mi pregunta es, ¿la 1 sobre t tiene algún problema en algún lado? T no puede ser 0. Bien, por lo que dijimos al principio, yo cuando tengo divisiones de números tengo que ser muy cuidadoso y ver que lo que va en el denominador, es decir, abajo, no vaya a ser 0. Si tengo 1 sobre t, la primera alarma que me surge es que t sea 0. Pero, como estoy en una función dividida por partes, yo estoy restringido en el rango en el que vale esa función. Mi rango en el que vale la función 1 sobre t es para los t menores que menos 1. Es decir, los t que están entre menos infinito y menos 1.
Y ese intervalo no contiene el 0. Por lo tanto, t igual a 0 no es un problema para ese pedazo de función, para esa porción de la función. Por lo tanto, en ese intervalo no hay ningún t que me impida evaluar la función que me dieron. Por otro lado, si me muevo al siguiente la siguiente división del eje de las abscisas, es decir, los t mayores o iguales que menos 1, la función que corresponde es la 3 menos t. Esta función es una función lineal, es una recta. Fíjense, donde tengo t por un coeficiente adelante, que es el menos 1, esa sería la pendiente de la recta, y la ordenada al origen, que es 3 positivo. La recta es un polinomio de grado 1, y los polinomios los puedo evaluar en cualquier variable t, y no van a tener problema nunca. Por lo tanto, no hay ningún t en este intervalo que yo no pueda evaluar la función 3 menos t. Por lo tanto, sumando toda la información, obtengo que no hay ningún t en todo el eje de las abscisas que me cause problemas para evaluar la función. Por lo tanto, el dominio van a ser los reales. Y para graficar la función, la vamos a graficar también por partes. De la misma manera en la que analizamos los dominios, también la vamos a graficar. Y eso lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el plano xt, en este caso, lo vamos a tener en cuenta la división en menos 1, es decir, del menos 1 hacia la izquierda voy a tener un gráfico, y del menos 1 hacia la derecha voy a tener otro gráfico. Y usando los gráficos de funciones simples que yo conozco el gráfico de 1 sobre t o el de rectas, voy a dibujar de cada lado el que corresponda. Hay distintas maneras de hacerlo. Una manera sería, por ejemplo, yo conozco el gráfico de la función 1 sobre x, el gráfico de la función 1 sobre x es, o de 1 sobre t, si me permiten. Bueno. El gráfico de la función 1 sobre x es más o menos esto, donde del lado de los negativos tengo esta función que es, y del lado de los positivos tengo exactamente la misma función, pero dibujada en la parte de los x positivos y los y positivos. Bueno, si a este gráfico yo le marco el menos 1 en algún lugar, acá lo que veo es que para menos 1 hacia la izquierda, es entre menos infinito y menos 1, la parte de la función que está en ese rango de la 1 sobre x es esta que está acá. Y como a mí me pidieron en la función que me dieron solo dibujar la 1 sobre x o la 1 sobre t en ese intervalo, todo el resto de la función básicamente lo borro y solo dejo la parte en el intervalo que me importa. En nuestro caso, es esa partecita que está ahí. Por otro lado, como tengo que dibujar hacia la derecha del menos 1, lo que tengo es la recta 3 menos t. Bueno, para dibujar una recta es más fácil, porque una recta con 2 puntos yo puedo ya dibujarla. Un punto podría ser, por ejemplo, el t igual a menos 1, que yo sé que lo toma y pertenece a la recta, porque acá está el igual. Por lo tanto, 3 menos 1 es 3 más 1, es decir que el menos 1 la función tiene que valer 4, y después busco cualquier punto, por ejemplo en t igual a 0 la función tiene que valer 3, es decir que pasa por ahí. Entonces con este punto y ese punto trazo la recta hacia los más infinitos y ahí terminé de dibujar la función. Pero solo dibujo la recta del menos 1 hacia la derecha, porque del menos 1 hacia la izquierda la función era otra, era la 1 sobre t. Por lo tanto, así terminé el dibujo de
de la función que me pidieron, el gráfico de la función que me pidieron. Este tipo de ejercicio se puede complicar todo lo que uno quiera. Si a mí me dan la función partida en 3 intervalos, o en 4 intervalos, o en 5 intervalos, me van a dar 4 o 5 funciones de acuerdo a los intervalos, y yo voy a tener que ir dibujando de a pedacito, en cada intervalo, en el eje de las abscisas, cada una de las funciones que me hayan dado, y tendré un dibujo con 4 o 5 funciones de apartes. Vamos entonces, y ahora que estábamos hablando de dominio, es un buen momento para recordar un poco del teórico, de cómo se calcula el dominio de una función, porque por ahí yo tengo funciones en las que no puede ser tan fácil darme cuenta cuál es el dominio de una función, pero esa función está escrita como o suma de funciones, o resta de funciones, o multiplicación de funciones, o división de funciones. Y si yo conozco el dominio de cada una de las funciones por separado, es decir, si yo tengo una función h y una función t, y yo sé cuál es el dominio de la h por un lado, y sé cuál es el dominio de la t por otro lado, si yo hago suma entre esas funciones, o resta entre esas funciones, o multiplicación o división, puedo calcularle el dominio a cada una de esas cosas simplemente a partir de los dominios individuales de ellas. Para la suma, si tengo suma de esas dos funciones, el dominio de la suma va a ser la intersección de los dominios individuales. Para la resta, lo mismo. Para la multiplicación, lo mismo. Lo único que cambia un poco es para la división. Cuando tengo división de dos funciones, el dominio de la división de dos funciones va a ser la intersección de esos dominios, pero de esa intersección lo que voy a hacer es excluir los t en este caso, o los x, que pertenecen a los reales, tales que me anulen el denominador en algún lugar. Si no me anulan el denominador en ningún lugar, bueno, no voy a tener ningún problema. Pero si tengo algún valor de x que hace que la t valga 0, entonces a ese valor de x lo tengo que excluir del dominio de la función división de funciones. ¿Se entiende un poco esto? Sí. Bueno, entonces esto va a ser... Entonces, profe, ahí estaría mal escrito. ¿No serían los t de x iguales a 0? Sí, es cierto, está mal escrito. Ah, Acá debería decir los x que son iguales a 0. Porque fíjense que dice, acá al medio dice menos esos elementos. Así que debería decir menos los elementos que anulan el denominador. ¿Sí? Ahí ese signo está mal. Menos mal que alguien todavía está despierto. El ejercicio 3 del seminario dice: dadas las siguientes funciones, una función f de x igual a 1 sobre x menos 1 y una función g de x igual a un polinomio cuadrático, determine las composiciones f compuesto con g, g compuesto con f, f compuesto con f y g compuesto con g y sus dominios. Bueno, vamos por partes. Primero, ¿qué es una composición? Una composición de funciones, cuando yo la tengo escrita así como tengo una función h y una función t, y tengo h compuesta con t, esa es la manera de leer el h circulito t, y el orden en el que está h primero y t segundo es importante porque me dice que lo que hay que hacer es agarrar la función que está a la derecha y meterla dentro de la función que está a la izquierda. La de la izquierda es la h de x, y lo que tengo que hacer es agarrar la t y meterla dentro de la h. Y eso es componer una función, es meter una función dentro de otra. Y
así como vimos estas reglitas para resolver el dominio de suma de funciones, resta de funciones, multiplicación de funciones y división de funciones, hay una reglita para calcular el dominio de una composición de funciones, y que se ve distinta a las que vimos antes, porque dice que el dominio de la composición de h compuesta con t es igual al dominio de lo que me quedó después de componer la función, es decir, cuando ya veo la composición, saco cuáles son los x que puedo meter ahí, intersección, el dominio de la función que va adentro. Y esto lo vamos a usar ahora en este ejercicio para ver exactamente a dónde puedo evaluar la función. Veamos primero, para ir resolviendo el ejercicio, cuáles son los dominios de las funciones por separado. Tenemos una función f y una función g. ¿Cuáles serán sus dominios? Bueno, en la función f, al igual que tuvimos hace un rato el ejemplo, es división de dos cosas. Cuando tengo división de dos cosas, la alarma suena cuando lo que yo tenga en el denominador se me haga 0. ¿Y el denominador se me va a hacer 0 para qué número? Para 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0, por lo tanto 1 no es un número que yo pueda meter dentro de la función. Por lo tanto, el dominio de la función f va a ser los reales menos el 1. Y de la función g, como es un polinomio, no voy a tener problema para evaluarlo en ningún lado, por lo tanto, el dominio de la g van a ser todos los reales. Entonces analicemos, vamos caso por caso de los ejercicios que me pidieron. El primero me dice f compuesta con g. F compuesta con g significa que a la f le tengo que meter la función que está a la derecha, es decir, la g adentro. La manera en la que lo voy a hacer es, bueno, a la misma manera en la que hicimos el ejercicio 1 del seminario, voy a ir reemplazando a la variable x dentro de la f por lo que me hayan puesto adentro, que en este caso es toda la función g. Si la función f es 1 sobre la variable menos 1, ahora la variable la reemplazo por la g de x, y en el siguiente paso reemplazo la g de x por todo el polinomio que era, y por lo tanto me queda expresada la función de esa manera. La f compuesta con g es 1 sobre otro polinomio cuadrático. Ahora, fíjense que si volvemos a la definición de dominio de una composición, me decía, es el dominio de la función ya compuesta por el dominio de la de adentro. El dominio de la de adentro, en este caso yo lo conozco. Adentro fue la g, así que el dominio de la g son los reales, esta parte ya la sé, pero acá yo tengo que ver cuál es el dominio de la función cuando ya está compuesta. Bueno, cuando ya está compuesta, es esta función que está acá, y por lo tanto, de vuelta tengo división de dos cosas, y por lo tanto los puntos que a mí me importan para excluirlos del dominio son aquellos que me vayan a anular el denominador. Los puntos que me van a anular el denominador los puedo obtener usando o usando Bhaskara. Por lo tanto, si le hago Bhaskara al polinomio del denominador, voy a obtener dos raíces. Una es, pueden ver el cálculo acá, una es 3 y la otra es 2, si no me equivoqué. Por lo tanto, el dominio de la función ya compuesta son los reales menos el 2 y menos el 3. Finalmente, el dominio de la composición va a ser el dominio de la función ya compuesta con el dominio de la función que estaba adentro, que era la g, es decir, los reales menos el 2 y el 3, intersección los reales, y eso me da, como esto es un conjunto, intersección todos los reales, me queda ¿qué es lo que tienen en común? Bueno, el conjunto más chico, por lo tanto son los reales menos 2 y el 3. Veamos otro ejemplo. Profe, una consulta. ¿Por qué quedan como menos? Menos 2, menos 3. Porque yo al conjunto, es una manera de escribir que al conjunto de los reales
le saco el 2 y le saco el 3. ¿Te entiende? Sí, sí, ahora entendí. Porque había visto un video que también lo sacaba y no entendía por qué le ponían el menos. Y se Ahora lo saca, en este ejemplo se lo sacamos porque no podemos evaluar la función en 2 y en 3. ¿Está? Porque son números que me anulan el denominador y por lo tanto la función explota. claro, gracias. Profe, ¿por qué no se usa la barrita en vez del menos? ¿Una barra? Claro, ¿Una barra inclinada? sí, Bueno, en algunos porque se puede lugares... confundir con el talque, ¿o no? Sí, ese es el problema. O sea, en algunos lugares he visto que lo usan a la de la barrita, pero la Sí. barrita generalmente en notación matemática significa talque. Ah, bien. Entonces por ahí es confuso y no queda claro que estoy excluyendo a esos elementos. Sí. Bueno, vamos al siguiente que nos pidió, que dice G compuesta con F. Ojo acá porque acá se dio vuelta. Y que se dé vuelta, o sea, G compuesta con F no es lo mismo que F compuesta con G. Porque acá lo que me está diciendo es que lo que hay que hacer es agarrar la función G, la que está a la de izquierda, y meterle la F, que es la que está a la derecha, dentro de la G. Entonces, el proceso es diferente. Uno agarra la función G, que como habíamos visto, era el polinomio cuadrático, y en vez de escribir la variable X en ese polinomio, reemplazamos la variable X por toda la función F. Entonces acá me quedaría F al cuadrado menos 5F más 7. Y ahora en el siguiente paso, reemplazo la F por lo que vale ella misma. La F vale 1 sobre X menos 1. Entonces me quedaría 1 sobre X menos 1 al cuadrado menos 5 por 1 sobre X menos 1 más 7. Y a los ojos de lo que queda la composición, no creo que lo pueda escribir más simple que esto. Por lo tanto, cuando yo voy a averiguar cuál es el dominio de esta función, me fijo, el dominio de la composición, que es esta función que está acá, ¿hay algún lugar donde tenga problema esa función? Y bueno, acá queda claro que yo no puedo evaluar el menos 1, porque menos 1, ahí me quedaría 1 sobre 0 en el primer término y 1 sobre 0 en el segundo término. Por lo tanto, el 1 no puede ir. Pero el resto de los elementos sí pueden usarse para evaluar este polinomio. Por lo tanto, de la parte del dominio de la función ya compuesta, serían los reales menos el 1. Pero la definición de dominio de composición dice, el dominio de la función ya compuesta intersecciona el dominio de la de adentro. El dominio de la de adentro también es los reales menos el 1. Por lo tanto, la intersección que estoy haciendo acá es de dos conjuntos que son iguales, y entonces el resultado final es los reales menos el 1. Vamos a la siguiente cosa que me proponen. Dice, composición de F compuesta con F. Acá entonces lo que tengo que hacer es agarrar la función F y meterle dentro la misma función F. Recordemos que la función F era 1 sobre la variable menos 1. Entonces ahora reemplazo la variable por toda la función F nuevamente. Y entonces acá en este paso que está acá al medio, vemos que es 1 sobre X menos 1, todo eso menos 1 en el denominador. Ahora, para yo darme cuenta cuáles son los números que yo no puedo meter dentro de esta función, es decir, cuál es su dominio, voy a tener que reescribir un poco esto para que me quede división solamente de dos cosas y que yo pueda analizar fácil el denominador. Entonces, en el denominador voy a tener que hacer denominador común. Acá fíjense que el común denominador entre los dos términos, bueno, va a ser el que tiene denominador, que es x menos 1. El primer término ya lo tiene ese denominador, así que acá va 1, menos, y acá será el x menos 1 arriba. Acá puedo pensar yo como que el 1 del segundo término del denominador
lo estoy escribiendo como x menos 1 sobre x menos 1. Es una manera de escribir 1. Y ahí sí, cuando ya veo que las dos cosas tienen el mismo denominador, sumo los numeradores. Entonces esto me queda así. El numerador me quedará entonces 1 menos, y si distribuyo el menos que está afuera del paréntesis, me quedará menos x más 1. Entonces tengo un 1 al principio más un 1 al final, es un 2. Entonces esto me queda 1 sobre 2 menos x sobre x menos 1. Y ahora, el 1 del numerador lo puedo pensar como que tengo 1 sobre 1, y uso la reglita de división de fracciones. Los de los extremos, la multiplicación de los extremos van arriba y la multiplicación de los internos van abajo. Entonces tendré 1 por x menos 1 va arriba y 1 por 2 menos x va abajo. Y ahora sí, escrito de esta manera, me doy cuenta que cuál es el número en el que yo no puedo evaluar el denominador. El número en el que no puedo evaluar el denominador es 2, porque si pongo 2 ahí, se me anula. Por lo tanto, el dominio de la composición, cuando yo ya compuse la función f con f, es los reales menos el 2. Ahora, recordemos que el dominio de la f compuesta con f era el dominio después de que ya está compuesta, intersección el dominio de la de adentro. El dominio ya compuesta es lo que acabamos de decir, los reales menos el 2. Pero intersección el dominio de la de adentro, el dominio de la de adentro era los reales menos el 1. Por lo tanto, cuando hago la intersección de estos dos conjuntos, serán los reales menos el 2 y menos el 1. Ninguno de los dos elementos puede estar. Y este es un ejemplo típico de por qué hay que darle importancia a la definición del dominio de la composición. Porque si yo me quedase con lo que estoy viendo acá, una vez que yo ya he compuesto la función, yo podría pensar que no tengo ningún problema en valorar esta función en 1. Porque lo único que parece tener problema sería el 2. Pero el proceso de construir una composición es el siguiente. Si pensando que yo tuviera que evaluar, ¿no? Si yo tuviera que evaluar la función en 1, yo tendría primero que agarrar el 1, meterlo dentro de la f, obtener un resultado, y después agarrar ese resultado y volverlo a meter dentro de la f. Y ese proceso yo no lo podría hacer si evaluar en 1, porque el primer paso de agarrar el 1 y evaluarlo en la f, ya no lo puedo hacer porque el 1 no pertenece al dominio. Entonces, esa es la razón por la cual es muy importante la definición del dominio de una composición, porque hay que excluir todos los puntos que sean los conflictivos, tanto en la función individual que va adentro, como en la función una vez que ya la compuse. ¿Eso queda claro? Sí. Entonces, ojo con esto. Y finalmente, bueno, lo último que me piden no aporta mucho, porque como la función g es una función polinómica, g compuesta con g es agarrar la g y meterle adentro la misma g. La g ya era un polinomio cuadrático, a la cual a cada lugar donde aparece la variable la tengo que reemplazar por la misma g, entonces me queda g al cuadrado menos 5 por g más 7, y después en el siguiente paso cada g la reemplazo por lo que es un polinomio cuadrático, así que el resultado de esa composición es un choclo larguísimo, donde si uno lo llega a desarrollar me va a quedar un polinomio de orden 4, con muchos términos, pero básicamente lo que sigue siendo es un polinomio. Y por lo tanto, una vez compuesta, la función es un polinomio, no voy a tener problema en evaluarla en ningún lado, por lo tanto el dominio van a ser los reales, y esa sería la parte de acá. Y la función que está adentro también es un polinomio, entonces ya sabíamos que era un polinomio, por lo tanto el dominio de eso también es los reales. Así que el dominio de la composición es reales, intersección los reales, sigue siendo los reales, no hay ningún misterio, ese era fácil. Profe, ¿Vamos? Sí, una pregunta. En la anterior, la de f que incluye a f, sí, en la parte donde dice
1 menos x menos 1. ¿De dónde sale la otra x, la de arriba? Eso no entendí, ese cálculo. 1 sobre x menos 1. Ahí donde está, o sea, donde queda 1 menos x menos 1 y abajo queda x menos 1. Sí, mira, ahí te lo muestro. Bueno, Déjame a ver si puedo hacerlo acá. Eso era. Eso era lo que teníamos en el paso anterior, ¿no? sí, Ahora yo les propongo que escribamos lo de abajo, porque tengo que reescribir lo de abajo de alguna manera y quiero tratar de buscarle denominador común, porque es básicamente resta de dos fracciones. Pero yo les propongo que lo podemos escribir de esta manera. Al 1 del segundo término, lo voy a escribir como x menos 1 sobre x menos 1. ¿Me crees que eso es 1? sí, porque Sí, es como dividir dos números iguales. claro. Pero, ¿qué tiene de ventaja que yo lo haya escrito así? La ventaja es que ahora tengo la resta de dos fracciones con igual denominador. Claro, Entonces ahora eso lo puedo reescribir como el denominador, x menos 1, y como tiene el mismo denominador, lo único que tengo que hacer es la resta de los numeradores. ¿Se entiende? sí, sí, ya lo entendí, no lo había visto así. Entonces, Gracias, esto es lo que nos llevó a tenerlo escrito como 2 menos x sobre x menos 1. claro, sí, Y sí, lo que yo les decía ahí en el ejercicio, cuando lo expliqué, es que el 1 del numerador lo podemos pensar como que es 1 sobre 1, y por tanto la resolución de esta división es los extremos multiplicados van arriba y los internos multiplicados van abajo. En el chat me estaban pidiendo que vuelva a explicar cómo sacar el dominio de esa ecuación. ¿Cómo sacar el dominio de cuál, perdón? La que está explicando ahora. ¿De esta ya compuesta? Claro. En este caso, cuando ya me quedó así la función, lo que yo tengo que darme cuenta es que en este caso, lo que no me puede pasar es que el denominador sea 0 de esa fracción. Y para que el denominador sea 0, lo que tiene que pasar es que esto sea igual a 0. Y por lo tanto, si sumo x de ambos lados, el denominador se me va a hacer 0 cuando x sea igual a 2. Y por lo tanto, ese es el número que yo tengo que excluir del dominio de esta función que es la ya compuesta. O sea, de esta parte, el dominio me quedarían los reales menos el 2. Pero esto no es todo el dominio de una composición de funciones. Es eso, intersección, el dominio de la que está adentro. Y yo ya sabía que el dominio de la que estaba adentro, que era 1 sobre x menos 1, no incluía el 1, eran los reales menos el 1. Por lo tanto, el dominio total de la composición es los reales menos el 2, intersección, los reales menos el 1. Lo que tienen en común esos dos conjuntos es todos los reales, pero que no incluyen ni el 1 ni el 2. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, y vamos al último ejercicio de seminario, el S4, que dice, grafique la siguiente circunferencia, y además viene acompañado de una pregunta. Vamos primero por el grafique la siguiente circunferencia. Para tener en cuenta
o para darme cuenta de que esto es una circunferencia, la forma más fácil es escribir cuál es la ecuación típica de una circunferencia, o la ecuación más general para una circunferencia, y es esta que tenemos acá. La manera más general de escribir una circunferencia es x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a r cuadrado. Donde, cuando yo lo tengo escrito de esta manera, yo tengo información sobre dos cosas fundamentales de una circunferencia. Una es el radio de la circunferencia, el radio es r, y otra es el centro de la circunferencia, en qué lugar se encuentra el centro. Y el centro se encuentra en el par ordenado x0 e y0. Por lo tanto, en el caso de nuestro ejemplo, como lo que está después del igual es 9, yo tendría que reemplazar ese 9 como igual a r cuadrado, y por lo tanto el r me quedaría la raíz de 9, que es 3. El radio de la circunferencia es 3. Y por otro lado, el centro de la circunferencia sería lo que acompaña o lo que reemplaza el x0. Fíjense, estas dos ecuaciones están escritas iguales. Por lo tanto, el x0 tiene que ser 1 y el y0 tiene que ser 2. Por lo tanto, el centro es el par ordenado 1, 2. ¿Cómo hago para graficarla? Bueno, en el plano XY, primero busco el centro, que es el punto 1, 2. Entonces, 1 en X, 2 en Y, ahí marco el centro. Y a partir de ahí, si yo agarrase un compás, por ejemplo, en el que mido que el tamaño que se abre el compás sean 3 unidades, entonces pongo el compás ahí y hago la circunferencia de radio 3 alrededor. Si no tengo un compás, lo puedo hacer aproximadamente desde el centro. Yo me tendría que mover 3 lugares hacia la derecha, 3 lugares hacia la izquierda, 3 lugares hacia arriba, 3 lugares hacia abajo, y después trato de unir esos puntos con arquitos. ¿Eso queda claro? Sí. Entonces, lo que hay que saber de esta parte es que la manera más general de escribir una circunferencia es esta que se encuentra acá. Y cuando a mí me den un ejercicio, yo tengo que tratar de reconocer estas cosas que están escritas acá en la circunferencia que me dieron para poder sacar la información del centro y del radio. Y con eso se acabó el gráfico. Ahora, el ejercicio me hacía una pregunta. ¿Por qué no es esta la gráfica de una función? Recordemos lo que dijimos al principio de la clase de hoy, y es que una función es una relación que me asocia elementos X con elementos Y. Y lo que decía la regla de la función, o la definición de función, es que a cada elemento X le asocia un único elemento Y. Por lo tanto, dice que a cada elemento X le corresponde un único elemento Y. Por lo tanto, cualquier cosa que no cumpla esa regla no puede ser llamada una función. La manera práctica de darme cuenta si un dibujo que yo tengo en el plano XY cumple con la definición de función es que justamente a cada elemento X le corresponda un único Y. Para yo cerciorarme que eso es cierto, puedo trazar infinitas rectas paralelas al eje Y en distintos valores de X, de tal manera de ver si cada una de esas rectas se corta con la gráfica que yo tenga en un solo punto. En este caso, fíjense, yo tracé, me alcanzó solamente con una recta, es la recta a rayas roja, que la tracé en el X igual a 2, vertical, paralela al eje Y, y ahí puedo ver que para X igual a 2, la función toma dos valores, no uno solo. Uno abajo y otro arriba, del lado de los positivos y el otro del lado de los negativos. Como para un valor de X yo puedo tener, para esta función que está dibujada acá, dos valores de Y, entonces la función circunferencia no es una función. No se puede decir que sea una función. ¿Eso se entiende? Sí. Lo Sí. que principalmente se tiene que entender acá es que el método para darme cuenta que es una función
es este que acabo de describir y que lo pueden usar en cualquier lado. Yo trazo infinitas rectas paralelas al eje Y y el dibujo que yo tenga de la función tiene que cortar a todas esas rectas en un solo lugar. Si en algún lugar la corta a una recta más de una vez, entonces ese gráfico que yo hice no es una función. Bueno, y así hemos llegado al final de la clase de seminario. Lo que me gustaría ahora es hacer un breve repaso por los ejercicios de taller para darles una idea de que lo que hemos visto en la clase de seminario nos tiene que servir para resolver prácticamente todos los ejercicios de taller. Fíjense, bueno, el T1 es de lo que acabamos de hablar, de cuándo no deberían tener problemas en resolverlo. El T2 es, bueno, me dan un conjunto que es una función y me dan las asociaciones de cada elemento del conjunto en su correspondiente imagen, es decir, tengo un dominio que es el número de la cantidad de elementos en los que yo puedo evaluar la función, y la imagen es el conjunto de valores a los que yo fui a parar cada vez que yo evalué la función en un elemento del dominio. Ese es un conjunto de diagramas de Venn, lo que deberían de hacer ahí en el dibujo. No hay mucho problema en ese ejercicio. El T3 es básicamente igual que el S1 que hicimos del seminario, no debería haber problema. El T4 es buscar dominios de funciones, muy parecido también al que hicimos en el seminario. Acá la premisa es la misma que antes, es decir, para cada uno de esos casos yo tengo que analizar qué valores de X yo puedo poner acá donde la función tenga sentido. De vuelta, en el inciso A, ¿cuáles valores de X van a tener sentido? ¿A alguien se le ocurre? Todos los reales menos el 2. Bueno, todos los reales menos aquellos números que me anulen el Haciendo denominador. Bhaskara. Claro, agarro y hago Bhaskara del denominador y todas las raíces que me den, bueno, esos no pueden pertenecer al dominio porque me anularían el denominador. ¿Está? Por otro lado, en el inciso B, tengo una raíz de algo. Este ejercicio tiene un impedimento, y es que las cosas en las que yo evalúo las raíces no pueden ser negativas. Por lo tanto, el ejercicio se me transforma en ver cuándo lo que está dentro de la raíz, o me fijo cuándo lo que está dentro de la raíz es negativa y lo saco del dominio, o directamente saco los valores que puedo meter en el dominio y pido que lo que está dentro de la raíz sea positivo o mayor que 0. O mayor o igual que 0 también puede ser igual a 0. Entonces, en ese caso, lo que tendría o sea, le voy a poner X porque lo acabo de escribir. No sé si es así. ¿Lo escribí bien? Sí. Entonces, para sacar el dominio, lo que haría es averiguar cuándo X menos 1 sobre X más 1 es mayor o igual que 0. Es decir, resolver una inecuación como la de la guía anterior. Y cuando obtenga la solución de esto, eso será el dominio de la función. ¿Se entiende? Sí. Y por último, bueno, el inciso C es igual que el inciso A. ¿Hay algún número A? Justamente la variable acá es A. ¿Hay algún número A para el cual el denominador se anule? Bueno, si hubiera uno, tengo que excluirlo del dominio.
profe, Sí, también en la B puede ser que la T no puede ser -1 porque en la división quedaría 0 el denominador. sí. Eso tienen que tenerlo en cuenta también porque hay un cociente. O sea, acá, eso yo no lo dije, pero hay dos condiciones acá. Una es que esto no puede estar dividido por 0, o sea que de entrada x tiene que ser distinto de 1. Perdón, de -1. Y por otro lado, tengo la solución de esto. Pero Profe, acá, sí, ay, si yo pongo 0, me quedaría -1, ¿o no? Y no puede ser por la raíz. si pones, Porque ahí sí, dice que puede ser mayor o igual a 0, ¿o no? mayor o igual a 0 el cociente, ¿no? No estoy diciendo el x. Ah, claro. Ahí está. Este cociente podría ser 0. Por ejemplo, si x es igual a 1, arriba me queda 1 menos 1, 0. Claro. Abajo Ujú. me quedaría 2, pero 0 sobre 2 es 0, y ahí me daría 0. Y ese es un valor posible, x igual a 1 es posible. Sí, ahí está. X igual a -1, no. Entonces, cuando yo resuelvo esta inecuación, es más lo que me decía recién ahí uno de ustedes, el -1 no pertenece, y sí, el -1 no pertenece porque acá esta división en -1 no existe. Entonces, ese lo tengo que excluir. Pero ahora todavía me queda resolver todo esto, cuando esto va a ser mayor que 0. Y ahí lo pueden hacer de distintas maneras. O decir, bueno, es la división de dos números. ¿Cuándo la división de dos números va a ser positivo o mayor o igual que 0? Bueno, cuando los dos son positivos o cuando los dos son negativos y resuelven. O la otra manera en la que vimos en el capítulo anterior es, bueno, hacer la tablita. Esto se anula en 1, el de arriba, y el de abajo se anula en -1. Entonces dividir la recta real con esos dos números y hacer la tablita y sacar los signos y después multiplicarlos entre ellos y ver cuándo es positivo, etc. ¿Está? Pero lo que yo obtenga de esta solución, obviamente, no puede contener el -1 porque me estaría provocando un problema. Después tenemos el T5. El T5 se parece también al ejercicio de seminario que dice determine el dominio y trace la gráfica de las funciones. Acá, como yo les dije, por ejemplo, el inciso B, el inciso D, son funciones partidas. Es más, el inciso B está partida en 3 lugares. O sea, para los x entre -infinito y -1, otra para los x entre -1 y 1, y otra para los x mayores que 1. Así que ahí tienen que averiguar cuál es el dominio y cómo dibujar la función, pero va a ser una función dibujada en 3 partes esta vez. Y en el inciso D también lo mismo, pero acá la tienen dividida en 2 partes, más parecido a lo que es el ejercicio de seminario. Donde en una parte, acá, para los x menores o iguales que 2, la función es una parábola, y para los x mayores que 2, la función es una recta. Bueno, ahí tendrán que ver cómo la dibujan a la función. El T6 hay que usar lo que hemos visto en el último ejercicio, en el de la circunferencia, porque dice, dada una curva en el plano cartesiano XY, ¿cómo es posible saber si esta representa o no la gráfica de una función? Bueno, la respuesta la dimos en el ejercicio de seminario. Si yo trazo rectas paralelas al eje Y, todas las que sean, la gráfica que yo tenga en el plano XY de la función solo puede cortar a cualquiera de esas rectas en un único punto. Si la corta en más de un punto, no es el gráfico de una función. Y el T7 justamente pide lo mismo, determinar en todos los casos que están dibujados ahí, cuál de ellas es una función y cuál no. Entonces, pensando en lo que acabo de decir, ¿me pueden decir cuáles no son funciones? Inciso A, B, C, D, E o F. La B no es una función, la D tampoco, y la D tampoco. ¿Quién? La Y B no es.
¿Cuál La C otra? tampoco. La C, la D. ¿La D de dedo? La D sí es función. Ah, La E, La E no es función. bien. la C La D, tampoco. la C, La B, la C y la E. ¿Eso les queda y claro a la todos? F. ¿La F funciona o no? Sí. ¿Alguien Para tiene mí duda? se usan en cero en algún momento. Fíjate que el cero, el valor cero, a esta gráfica, no lo toma nunca. Porque acá, del lado derecho de las X, o sea, del lado de las X positivas, la función se acerca, cuando se acerca al cero, tiende a números muy grandes negativos, pero nunca lo toca al cero. O sea, nunca tiene un valor para el cero. Y del lado izquierdo lo mismo. Cada vez, cuando yo me muevo hacia el cero del lado de los negativos, toma valores muy grandes, pero nunca se toca. ¿Está? Entonces, la recta vertical que yo puedo trazar con el eje Y no corta la función en ningún punto. Y eso es porque no está definida en cero. ¿Se entiende? Ah, ok. Sí, sí. Es como la función, no es esta, ¿no? Pero es como la función 1 sobre X. Recuerden que la función 1 sobre X se veía así. O más o menos así. Esta función es una función. Porque yo puedo trazar infinitas rectas verticales. Y corta a la función en un solo punto cada una vez, todas estas rectas. No hay ningún punto donde corte dos veces. Y el eje, si la recta vertical coincidiera justo con el eje Y, a esta no la corta en ningún lado porque no está definida la función para X igual a 0. ¿Se entiende? Bueno, Profe, una seguimos. pregunta. Sí, ¿Cuál sería el dominio y imagen de la función f? bueno, el dominio, como acabamos de decir, son todos los reales menos el 0. Porque para el 0 no tengo valor de la función. ¿Eso queda claro? Sí. Y la imagen es todos los valores y que puede tomar. Y fíjense, todos los valores y que puede tomar el eje X, acá. Vengo desde arriba, toma todos los valores y después se va para allá, hacia la izquierda. O sea, el valor que está acá es el 1 y parece que al 1 no llega. Después, si vengo desde la derecha, vengo desde valores muy grandes negativos, voy subiendo y voy tendiendo también a ese valor 1, pero parece que no lo alcanza. Por lo tanto, el eje Y parece que está tomado por todos los reales, salvo el 1. No hay ningún X que tenga asociado el valor 1 de esa función. Por lo tanto, la imagen serían los reales menos el 1. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, el T8 primero hace una pregunta teórica, ¿qué es una función par, qué es una función impar? Así que ese, bueno, se lo deberían poder hacer con lo que hemos visto del seminario. El T9 también, porque está referido a funciones pares e impares, en qué lugar aparecería. El T10 es igual que los ejercicios de seminario, determine si son pares o impares. Y si es así, bueno, trate de dibujarlas haciendo uso de la simetría. Bueno, en este capaz que durante la semana yo les mando la resolución de el C o el D, principalmente respecto del gráfico. El ejercicio T11 es muy parecido a uno que vimos en el seminario, es decir, el de la circunferencia. Todas estas son circunferencias. Lo que pasa es que están escritas más complicado que lo del seminario. En el inciso A está escrito fácil, porque ya está escrito como si fuese una circunferencia. En el inciso B, casi está escrito como si fuese una circunferencia, pero no es exactamente igual.
porque fíjense que no está escrito como x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a r cuadrado. Acá hay números adelante del x y números adelante del y. Entonces uno tendría que reescribir esta ecuación para que quede igual que la anterior. Es decir, sacar el 4 este que tengo acá adentro, y después todos los números que saco el 4 de acá y saco el 4 de acá, tener ojo porque está el cuadrado acá, y después con todos esos números pasarlos hacia el otro lado, y eso me va a cambiar el radio. Pero es asible. El más difícil es el C, porque dice, grafique esta circunferencia. Primero hay que darse cuenta que esto es una circunferencia. Está más difícil darse cuenta. Pero acá lo que uno tiene que ver es que acá, en los dos primeros términos, hay un polinomio cuadrático en X. Y en el tercero y el cuarto, también hay un polinomio cuadrático en Y. Por lo tanto, eso puede llegar a tener la pinta que nosotros teníamos para la ecuación de la circunferencia. Fíjense, esto es un polinomio cuadrático en X acá, y es un polinomio cuadrático en Y acá. El problema es que no está escrito como esto, y hasta que nosotros no lo podamos escribir como esto, no vamos a saber cuál es el radio y cuál es el centro. Por lo tanto, el truco del ejercicio es tratar de que esta expresión se parezca a la definición de una circunferencia y poder sacar el centro y el radio. Para eso, fíjense acá yo reescribí la ecuación que teníamos ahí en el ejercicio, y acá al costado escribí la definición de la circunferencia, y la llevé un paso más allá. Fíjense, acá desarrollé el cuadrado del binomio del x menos x0, y lo puse en este término, y desarrollé el cuadrado del binomio del y menos y0, y también lo puse acá, y escrito así, queda más obvio que acá es un polinomio cuadrático más un polinomio cuadrático en y, uno en x y otro en y, igual a un radio, al cuadrado. Acá yo tengo este que intenta ser un polinomio cuadrático, el de los dos primeros términos, y este que intenta ser un polinomio cuadrático en y. Tendría que tratar de encontrar una manera de escribir esto como esta que está acá, y si lo escribo como está acá, puedo llevar y retroceder un paso y escribirlo como el cuadrado de un binomio como está acá arriba. El procedimiento para hacer eso es completar cuadrado. Fíjense que si yo quiero que esto sea igual a esto, entonces esto yo lo quisiera tener escrito como x cuadrado menos 2x0 por x más x0 al cuadrado. Ahora fíjense, este término lo tengo. Ahora, el término que es lineal en x es este que está acá. Este también es lineal en x. Entonces, estos dos términos deberían ser iguales, si estos dos polinomios fueran iguales. Ahora, ¿cuál es el coeficiente que acompaña al término lineal acá? ¿Alguien me lo puede decir? 1. ¿Es 1? Menos 1. Es menos 1. Entonces, de esta parte yo sé que menos 1 debería ser igual a todas las constantes que yo tengo delante del x en este lado. ¿Que cuáles son? Menos 2x0. Menos 2x0. Por lo tanto, si yo divido todo esto por menos 2, me quedaría que x0 es un medio. ¿Eso se entiende? Sí. Entonces, si vuelvo a esta expresión, yo podría escribir esto como x cuadrado, y ahora esto es menos 2 por x0, que es un medio, por x. Fíjense que esto es solo una manera de haber reescrito lo que está acá.
Pero ahora voy a sumarle 0. Acá yo tengo sumado 0, pero el 0 lo voy a escribir de una manera diferente. Lo voy a escribir como más 1/2 al cuadrado menos 1/2 al cuadrado. Fíjense que todo esto es 0. No me cambió la ecuación. Pero ahora, esta parte que está acá, está escrita de esta manera. Y yo sé que esto es x menos el x0, que es 1/2, todo al cuadrado. Pero sí me queda esto extra acá dando vuelta, que es un menos 1/2 al cuadrado, que es 1/4. Entonces, todo este polinomio, x cuadrado menos x, yo lo puedo reescribir como esto que está acá. Entonces, puedo reemplazar en la ecuación de la circunferencia a esto por esto nuevo que he escrito acá. Lo mismo puedo hacer para la parte que tiene y, el y cuadrado más 2i. Si sigo el mismo procedimiento, puedo tener una expresión análoga a esta, pero para los i's. Y si reescribo la ecuación de la circunferencia original con esto más el correspondiente de esto para los i's, ahí me van a quedar x menos 1/2 al cuadrado menos un número, y me va a quedar un más y menos algo al cuadrado más otro número. Todos los números que anden dando vueltas solitos los paso a la derecha de la igualdad, y eso me van a construir el radio, y lo que me va a quedar a la izquierda van a ser cosas que se ven como la circunferencia, y ahí voy a poder sacar el centro de la circunferencia. ¿Se entiende? Sí. En este caso yo ya sé que el x del centro de la circunferencia, el x0, es 1/2. Ese ya lo tengo. Cuando haga completar cuadrado de la parte del i, sacaré el i0 que corresponderá. Bueno. Y si seguimos con... Una pregunta. Sí. La raíz nunca puede, el radio, perdón, nunca puede ser 0, ¿no? Y no, si fuera 0 tendría solo un punto, digamos. Y el 9, ¿cómo hago para darme cuenta cómo hacerlo? ¿El ejercicio 9 o cuál? T9. El T9. El T9 es de función par o impar, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo que yo les decía es... es que cuando yo tengo una función que cumple con esto, estoy diciendo que una función es par, ¿no? Y una función par, lo que cumple es que, bueno, el gráfico no me salió muy lindo, es que lo que sea que tenga del gráfico dibujado de este lado, del lado de las x positivas, si cumple que es una función par, lo que yo tengo que hacer es, para dibujar el lado de las x negativas, es replicar este gráfico, pero del lado de las x negativas. Tiene que tener la misma forma. Por lo tanto, el reflejo de esto, o la rotación de este gráfico 180 grados respecto del eje y para el lado de los negativos, me tiene que dejar espejado la misma función. Es decir, esta función es simétrica respecto del eje y. ¿Eso se entiende? Sí. Entonces, si me da del lado izquierdo, sería impar, ¿o no? Si me da, ¿qué, perdón? Del lado derecho, por ejemplo, me daría que la función es par, ¿o no? No. A ver.
¿Cómo me doy cuenta? Vamos al ejercicio. Fíjate que el ejercicio dice, si el punto 5, 3 está sobre la gráfica de una función par, ¿cuál es el otro punto que debe estar sobre la gráfica? Imaginemos que el punto 5, 3 me salió un poco grande. Es este que está acá. Me dice, ese punto está sobre una gráfica par. ¿Cuál es el otro punto que debe estar sobre la gráfica par? Bueno, como yo dije, si la gráfica es par, todo lo que esté del lado positivo de las X tiene que reflejarse del lado negativo. Es decir, que lo que valía acá en 1, allá lo tiene que valer en menos 1. Lo que valía de este lado en 2, allá tiene que valer lo mismo en menos 2. Y lo que valía acá en 5, allá tiene que valer lo mismo en menos 5. O sea, este punto también tiene que estar sobre la gráfica. Ah, claro, ahora sí entendí. El menos 5, 3. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Ahora, fíjense qué pasa si la función... Bueno, esto está un poco complicado. Pero a ver si puedo... No me salen muy rectas las rectas. Pero si tuviera el mismo ejemplo que hace un rato, de la gráfica de la función del lado positivo de las X, y mi función fuese impar, lo que yo les dije es que la simetría es que tendría que reflejarla respecto del eje Y 180 grados hacia la izquierda, que queda el reflejo de este lado, pero eso me la haría par. Para hacerla impar, una vez que yo dibujé esta, lo que debería hacer es un reflejo respecto del eje X, también 180 grados. Entonces, primero la reflejo de este lado y me queda así, y después esto lo mando para abajo. Entonces la gráfica me quedaría algo así. ¿Está? Entonces, en el inciso B, que me dice, si el 5, 3 está sobre la gráfica de la función impar, ¿cuál es el otro punto que debería estar sobre la gráfica? ¿Cuál creen? Si el 5... Menos 3, menos 5, ¿no? Sí. O sea, en menos 5, como la gráfica es simétrica, y yo sé que en 5 vale 3, en menos 5 que está de este lado, tiene que valer menos 3. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, si seguimos avanzando, el ejercicio T12, bueno, ese sigue siendo con circunferencias, piénsenlo un poco, les debería salir. El ejercicio T13 es determina el dominio de la suma de funciones, la resta de funciones, la multiplicación y la división. Eso lo hacen con las definiciones que vimos en la parte de seminario, que yo les dije, si tienen los dominios de las funciones por separado, pueden sacar el dominio de las operaciones esas. El T14 también es igual que lo que hicimos en el seminario, porque es hacer composiciones y evaluar y sacar sus dominios, así que tienen que tener cuidado con esas cosas, pero se puede hacer. Y bueno, y los otros son algunos ejercicios para pensar un poco, piénsenlos, y capaz que yo les mando alguna pista durante la semana, el T15 o el T16. Pero básicamente, con lo que hemos visto en la clase de seminario, pueden hacer todos los ejercicios de taller, no deberían tener problemas.